Hoy vamos a aprender un poco en el Evangelio de San Juan en su capítulo 16. Vamos a leer, hermanos, algunos versículos. No vamos a leer todo porque queremos aprovechar para ver todo el contexto. Y por favor, para los que tienen ahí sus Biblias, Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 1, para los que tienen sus Biblias, por favor, vamos a estar dándole lectura. Y dice de esta manera: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os la hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Entonces se dijeron unos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? ¿Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Hermanos, en esta preciosa mañana quiero compartir con ustedes este tema. Gozo en la adversidad es el tema que quiero compartir con ustedes. Gozo en la adversidad. Mis hermanos, para la mente natural humana, para la mente del mundo, le es imposible entender que debe de vivir y existir el gozo en medio de la adversidad en agradecimiento a Dios. El mundo no entiende esto. Y los que lo entienden son los cristianos auténticos. Los que deberían de entenderlo son los cristianos que meditan en la Escritura. Los que entienden el propósito de Dios a través de cada circunstancia en la vida. Pero ¿qué nos enseña la Biblia del gozo en la adversidad?
Hermanos, el versículo 2 nos ayuda para comprender algo que acá sobresale en lo que va a ser la realidad de la vida, para entender estas grandes verdades. Versículo 2 dice de esta manera: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Cuando nos detenemos y reflexionamos en este versículo, aprendemos que gozo en la adversidad es un gozo que vive la expulsión. Alguien que se hace cristiano, alguien que entiende que ser discípulo de Cristo, que llegar a los pies de Cristo, solo se necesita reconocer que el hombre es malo, que el hombre es pecador, que el hombre necesita de un Salvador. Y cuando esto es una realidad en la vida del ser humano que nace de nuevo delante de Dios, vamos a entender lo que Jesús está diciendo acá, que aquel que se hace discípulo de Cristo va a tener una experiencia con una palabra que no es muy agradable para muchos, y es la palabra expulsión. Quizás los que lo entienden bien, estos son los que han pasado por una escuela. Cuando los padres firman ahí un contrato para que los hijos se comporten bien, bueno, estas son las normas. Pero si hay algo que hace el hijo o la hija más allá de lo normal, 1, 2, 3 veces y la otra fuera, entendemos esa palabra, lo comprendemos, ya sea padre de familia y los estudiantes. Pero esto es lo que el Señor quiere enseñar a sus discípulos, que si en realidad se van a convertir a Él, si en realidad van a entender que Él es Señor y Salvador, si van a entender que ellos son pecadores, si lo que van a depositar en la cruz es lo que se llama pecado, es reconocer que son viles pecadores, lo que tienen que entender es que ellos van a experimentar en vida sobre esta tierra lo que se llama expulsión. Y la expulsión viene de sus amigos religiosos, la expulsión viene de sus grupos religiosos, la expulsión viene de los llamados templos o sinagogas de aquel entonces, donde a ustedes ya no les van a dejar entrar porque los van a llamar herejes o les van a llamar fraudulentos o cualquier nombre les van a llamar, pero ustedes van a vivir lo que es la expulsión. Y lo que ustedes tienen que entender es que la palabra del Señor nos revela, el Señor enseñando a sus discípulos: os expulsarán de las sinagogas. Y aún lo que ellos van a querer para ustedes es verlos muertos, querer terminarlos aquí en esta tierra, que ustedes ya no existan. Pero aquí, hermanos, hay algo especial, y lo especial es que estos que van a matar, a estos que van a expulsar, ellos van a creer que están sirviendo a Dios. Hermanos, que esto suceda al discípulo auténtico de Cristo, que esto suceda al legítimo hombre de fe, que esto suceda al pueblo que conoce a Dios, es algo que para aquel que no entiende qué es tomar la cruz de Cristo, seguir en pos de Él, no lo va a entender. Pero aquel que en realidad es auténtico lo va a entender. Lo que quiere decir es que estén preparados porque esto va a suceder. Que no los tome de sorpresa esta realidad, porque esto va a suceder. Mis hermanos, viene la hora cuando cualquiera que os mate, si pensará que rinde estar al servicio de Dios, pero es todo lo contrario, es el puro diablo que está usando a todos estos instrumentos para que la gloria del Señor, la voluntad de Dios, el reino de Dios no se pueda desarrollar. Pero no se puede evitar que Dios, cuando ha trazado a través de la historia de la redención, nadie puede parar lo que Dios ha trazado para la humanidad. Mis hermanos, sabemos que el que mueve todo esto contra los discípulos auténticos de Cristo es el enemigo, el homicida, el padre de mentira, que es todo lo contrario en la lógica humana. El servicio a Dios, muchos creen de que están sirviendo a Dios, eliminando a los enemigos de Dios, porque se hacen a la fe de Cristo. En este contexto, tristemente, el mundo religioso está muy confuso, porque hay cientos de religiones en el mundo y cada quien cree tener la verdad.
Pero la única manera de detectar cuál es la verdad y cuál es la mentira es meditar en la Escritura, es aprender de la Escritura, es hacernos a la Escritura para ver si en realidad lo que dice tal grupo, lo que cree tal hombre, está a la luz de la Escritura o no está a la luz de la Escritura. El mundo está lleno de religiones y son capaces hasta el día de hoy de levantar, mis hermanos, tal como estaba sucediendo acá. Levantarse ellos como personas, como grupos religiosos, para expulsar a los que se hacen llamar discípulos de Cristo. Hace un mes más o menos estaba leyendo un documental donde en un pueblo allá en México, solo porque eran cristianos evangélicos, pues el pueblo decidió sacarlos de ahí, fuera de México, de esa parte. Y fue algo que salió en las noticias. Y hermanos, cuando nosotros pensamos en lo que Jesús enseña, cuando meditamos en lo que Él enseña, tenemos que entender, mis hermanos, que en medio de esta realidad que puede vivir el auténtico Hijo de Dios, la auténtica familia de Dios, tenemos que estar preparados para que no nos tome de sorpresa el enemigo. Pero el consuelo está en que el Espíritu Santo será el consolador de acuerdo al contexto de la Escritura. El consolador de ellos en el tiempo de Cristo, porque todavía no había venido, pero Cristo estaba con ellos para darles fortaleza. Pero pronto tendrían la experiencia de que el Espíritu Santo estaría con ellos y en ellos. Y ahora en la experiencia de la iglesia no está sola para comprender, hermanos, que tenemos a un consolador en medio de cualquier tipo de expulsión que se pueda dar en la experiencia de la vida cristiana. Mis hermanos, podemos nosotros comprender que lo que nos está enseñando la palabra del Señor es que los creyentes tienen gozo o pena según su visión de Cristo y las señales de su presencia, porque es inevitable que tarde o temprano alguien experimente lo que es la expulsión por causa de la fe en Cristo. A algunos quizás les cuesta entender, pero la realidad es que en el proceso de madurez de vida espiritual el Señor anticipa para mis auténticos discípulos entiendan que pueden ser expulsados por su grupo de comunidad religiosa o por su propia familia o por sus propios amigos. Prepárense porque esto se puede dar y a ustedes los van a marginar. Y es lo que Jesús está enseñando acá, que gozo en la adversidad es un gozo que vive la expulsión. Pase lo que pase, el gozo en la vida cristiana debe de ser permanente. Si te expulsan por la causa de Cristo, el gozo debe seguir. ¿Por qué? Porque la esperanza está en Cristo. El gozo del Señor es inefable. El gozo del Señor es constante. El gozo del Señor no depende de las circunstancias de la vida. El gozo del Señor no depende de que si me hacen el bien o me hacen el mal. El gozo del Señor depende de que Cristo está dentro de mí. El poder de su Santo Espíritu está dentro de mí. Y aunque me hagan daño o que hablen mal contra de mí o que hagan cualquier cosa y aunque me expulsen, yo no estoy solo. Cristo está en mí. El poder del Espíritu Santo está en mí. Tener gozo para esos momentos es la clave para aprender que hay diferentes formas de adversidad que se pueden presentar en esta vida cristiana. Mis hermanos, viene un dolor al impío que nada puede aminorar porque está sin la presencia del Espíritu Santo que produce gozo. El creyente es heredero del gozo que nadie puede quitar. Podemos nosotros hacer estas interrogantes. ¿Dónde está ahora el gozo de los asesinos de nuestro Señor Jesucristo que lo expulsaron de las sinagogas? ¿Dónde está el gozo ahora de aquellos que se aliaron con los líderes religiosos y también expulsaron a los discípulos de Cristo de las sinagogas? ¿Dónde está el gozo de ellos? ¿Sabemos la respuesta? No lo sabemos. Sí lo sabemos. Están en condenación. Están sufriendo, están en tormento. Pero el gozo de Cristo es inefable. El gozo de Cristo sigue obrando en la vida del auténtico creyente.
Hermanos, podemos hacernos preguntas con estas interrogantes. ¿No son estos criminales, asesinos, malvados que expulsaron al Mesías de las sinagogas y expulsaron a los primeros cristianos de las sinagogas? Pero su gozo de este grupo de gente no convertida, tristemente, ahora están en tormento y en dolor, mientras que el gozo del pueblo cristiano sigue, ya sea muerto, vive o vivos en la presencia del Señor, sigue. Muerto o vivo, sigue. ¿Por qué? Porque el gozo está en el Señor. Hay un precioso canto que dice: el gozo del Señor mi fortaleza es. Porque siempre va a existir en la vida del auténtico cristiano. El cristiano debe de prepararse y anticiparse en vivir la experiencia de ser expulsado, sea por cualquier grupo religioso por la causa de Cristo, o sea que lo expulsen los amigos o la propia familia por causa de la fe en Cristo. El gozo debe de brotar en su ser interior. Dios no nos ha llamado para estar con como dicen los muchachos, ¿verdad? Con el moco caído, y me están haciendo esto, estoy llorando. No. Gócese si es por la causa de Cristo, porque es lo que dice la palabra del Señor. Claro que para los primeros discípulos de Cristo, a ellos se les estaba preparando porque era un nuevo mundo de vida espiritual, era un reino nuevo, y el Señor les está anticipando lo que viene en el camino. Lastimosamente, hermanos, muchos cristianos creen en las filosofías religiosas. Pare de sufrir, hacete cristiano y se terminan los problemas. Pero es al revés. Cuando alguien se hace cristiano, empieza a atacar al enemigo. La adversidad es real, la circunstancia de la vida es real, la vida cristiana es real. No es una varita mágica para evitar lo que puede ser una expulsión por causa de Cristo. Se puede dar. Pero quiero llevarles al versículo 20, por favor, para los que tienen ahí sus Biblias. Dice también, encontramos otra palabrita: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Versículo 22: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Hermanos, gozo en la aflicción también es un gozo que vive la crucifixión. ¿Cómo así, pastor? Bueno, Jesús les está diciendo: van a capturar a su maestro, van a llevar a la cruz a su maestro, y ustedes se van a sentir tristes, pero esa tristeza se va a convertir en gozo. Solo es un tiempo limitado. Van a entender por qué sucedió eso. En su momento ustedes se van a gozar en medio de lo que ustedes van a vivir, van a experimentar, en lo que van a ver en relación a mi persona. Hermanos, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El mismo suceso que trajo júbilo al maligno reino de la humanidad del mundo y produjo aflicción a Cristo en la crucifixión, los discípulos de Jesús tendrán la misma experiencia en su peregrinaje en esta tierra de una o de otra forma. Será a su vez el que traiga dolor al mundo para la justicia divina y el regocijo al creyente, porque el gozo del Señor permanece. En poco tiempo los discípulos de Cristo descubrirían lo admirable de la naturaleza del don de la salvación y del Espíritu Santo dado por Dios a través de la obra de Jesucristo, y de la respuesta a la oración cuando fueren llevados a la muerte, ya sea crucificados o de otra manera. El gozo va a permanecer. Cualquiera podrá estar pensando: pastor, ¿y quién puede aguantar eso? Morir crucificado, quemado, con cualquier forma por la causa de Cristo. El Señor dice: ni aún con esa experiencia de vida, mi gozo es real, mi gozo
no son cuentos de hadas. Y el libro de Hechos registra la venida del Espíritu Santo y el poder del gozo presente en la iglesia primitiva, que ni aún con tanta persecución en contra de la iglesia, varios fueron arrastrados a la muerte, crucificados de una o de otra manera, pero murieron gozosos. Os volveré a ver, dice el texto, después de la resurrección Jesús vio a sus discípulos. Además de acompañarlos durante ese breve tiempo de comunión personal, Él estaría con ellos para siempre en su espíritu, para que eso fuera una realidad en la vida de los auténticos cristianos. Una clara idea, una clara afirmación de la venida de Cristo desde el Padre y de su regreso a Él después de su resurrección, porque el gozo es permanente. En su venida el Redentor fue Dios manifiesto en carne, y en su partida fue recibido en gloria. Pero el gozo seguía en el corazón, brotaba en el corazón de sus auténticos discípulos. Hermanos, querer hablar de gozo solo en una hora de culto es ser mezquino, hermanos. Querer hablar de la vida cristiana, sentirse contento solo en unas 2 horas de actividad religiosa, es ser muy miserable, hermanos. No, hermanos, el gozo es permanente, es a cada momento, es en todo tiempo. Y sobre todo se tiene que demostrar cuando alguien pueda pasar esta experiencia de ser muerto por la causa de Cristo, ser crucificado por la causa de Cristo. Y pastor, y también ahí se siente gozo. Claro que sí. Tenemos que tener cuidado con los conceptos que a veces hay muy tristes, muy limitados. Mis hermanos, los discípulos aprovecharon el conocimiento diciendo eso. También en fe, ahora estamos seguros, dicen ellos, de acuerdo a los versículos bíblicos. Sí, no conocían su propia debilidad. Ahora en el poder del Espíritu Santo sí lo reconocían. Somos débiles, somos humanos, no queremos morir, pero en el poder del Espíritu Santo Él sí nos va a dar poder para morir por la causa de Cristo. Cuando entendamos lo sobrenatural de la obra de Dios, vamos a entender que el gozo hasta en el momento de morir por la causa de Cristo se manifiesta. La naturaleza divina no desertó de la naturaleza humana, pero la sostuvo y dio consuelo y valor en los sufrimientos de Cristo. A través de Él tenemos paz con Dios. Y si en Él tenemos paz en nuestra mente por la crucifixión de Cristo y el poder de su resurrección, preparados aún para morir por Cristo, que debe de ser el deleite de la vida cristiana. Si por alguna razón no vamos a morir de esa forma, gloria a Dios. Pero si llegare ese momento, no hay para dónde, hermanos. Y algo hermoso que presenta la palabra de Dios para entender esto: las hermosas palabras de Jesucristo muriendo con gozo, haciendo la voluntad de Dios Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Viendo a sus verdugos y adversarios, viendo toda la ira del mundo, viendo toda la ira de los religiosos, el Señor en su corazón y en sus labios brotaba gozo. Aunque había dolor, pero había gozo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Cualquiera podrá decir, pero era Jesús. No. También está Esteban. Cada quien agarró una piedra y ahí estaba Pablo de testigo, Saulo. Empezaron a tirarle piedra para matarlo. Señor, no tomes en cuenta los pecados de estos. Ese es gozo. Y la palabra del Señor lo que nos está enseñando entonces es que nosotros como cristianos tenemos que entender que gozo en la adversidad también es un gozo que vive la crucifixión. Hermanos, estar viviendo la vida religiosa y querer encerrar la palabra gozo solo por religiosidad es triste, es ser mezquino, es ser pobre.
Yo me acuerdo que un pastor decía, allá en Cuba, mira hermano, nosotros vivimos experiencias de la vida cristiana, que hubo tiempo que nos perseguían por ser cristianos. Y él decía que su iglesia era una iglesia vigorosa, porque era una iglesia llena de miles. Pero cuando empezaron a perseguirlos, tenían miedo a morir. Ya ese gozo que sentían era un gozo muy mezquino, un gozo muy humano, un gozo muy religioso. Que no le engañen. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que gozo en la adversidad es un gozo que vive la crucifixión, lo vive a cada momento. Está listo que su grupo religioso lo puede crucificar, su propia familia lo puede crucificar, sus propios amigos lo pueden crucificar por causa de Cristo. Y por eso es que a muchos les duele la adversidad que hay en la vida cristiana, porque no entienden que el mal es real, que el mal ataca y usa a los del mundo, pero también usa incluso a los del mismo propio pueblo de Dios cuando no hay madurez de vida espiritual. Pero es real. ¿Saben cómo lo decía el apóstol Pablo? Todos me dejaron, me abandonaron, nadie estuvo conmigo, pero Dios sí estuvo conmigo. Le damos gloria a Dios por eso. Ahí estaba el gozo de Pablo. Si usted pone su gozo en el diácono, en el pastor, en el que está en su esposa o en su esposo, cuando lo traicione, ay, ¿qué le pasó a mi esposa? A mi esposo, a mi hijo, ¿qué le pasó al diácono? ¿Qué le pasó al pastor? No. Nuestro gozo debe ser en Cristo. ¿Por qué? Porque ese gozo debe de prepararse para la experiencia aún hasta la crucifixión, morir por causa de Cristo. Y mis hermanos, quiero terminar con el versículo 32. Es algo hermoso lo que dice acá la palabra del Señor. Y dice de esta manera: he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Miren lo que Jesús les está enseñando a sus discípulos. ¿Qué nos está enseñando acá? Que gozo en la adversidad es un gozo que también vive la persecución. ¿Y qué está diciéndoles Jesús de primas a primeras? Miren, los primeros que me van a abandonar van a ser ustedes, van a ser mis propios discípulos. Ustedes me van a dejar solo, ustedes me van a traicionar. Ni siquiera está empezando con el mundo. Les está diciendo a sus propios discípulos: seréis esparcidos cada uno por su lado. Y miren esa fracción que dice: y me dejarán. ¿A quién dejaron solo? Entonces no fanfarroneemos con la vida cristiana, hermano, porque la vida cristiana es real. Dejemos de estar engañando a la gente con sentimentalismo, confundiéndolo con vida espiritual, porque la vida espiritual es real. Alguien quiere demostrar que es fuerte en la vida espiritual, es un hombre que ama la palabra, que ora, que sirve al Señor. Él sabe que en cualquier momento lo van a perseguir. Si los mismos discípulos de Cristo iban a abandonarlo, lo iban a dejar solo, hermanos, eso no es nada nuevo en pleno siglo XX, XXI. También nosotros podemos abandonar al Señor si no hemos entendido a qué nos ha llamado el Señor. Yo ya no voy a esa iglesia porque esa iglesia es este, es lo otro, y cualquier cosa podrá poner de defecto, de excusa.
que entendiera que no es al pastor, no es a los diáconos, no es a la iglesia, es a Jesús a quien está poniendo excusas y lo está dejando solo. Y cuando el Señor nos lleva a esta reflexión, podemos entender que es incomprensible para la mente humana natural entender cómo es que un cristiano capaz de abandonar y traicionar a su maestro, y ni aún así su maestro Jesucristo produce gozo en ellos. Ese es algo sobrenatural para la mente humana. No solo son traicioneros esos cristianos, esos dijeron, y todavía sí Cristo dice, voy a producir gozo en ustedes. ¿Lo entiende eso la mente natural? No lo entiende. Pero el hombre espiritual sí. El hombre de fe sí lo entiende, porque sabe que es pecador, porque sabe que en cualquier momento le puede fallar a Dios y solo Dios puede corregirlo, disciplinarlo, enseñarle, restaurarlo, para que pueda darse cuenta, hijo, la fallé. Me van a abandonar, me van a dejar solo. No se lo está diciendo al mundo, se lo está diciendo a sus discípulos. Pero miren qué dice el Señor: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Podemos comprender esto, que el mismo apóstol Pablo antes de su conversión pensaba que servía a Dios cuando perseguía a los cristianos. Miren cómo era el pensamiento del apóstol Pablo cuando él era religioso. Pablo aún se llamaba Saulo, o sea, había persecución en contra de los cristianos, y muchos por la causa de Cristo abandonaron al Señor. Según él, rinde servicio a Dios. Cuando vemos que el pensamiento religioso es un relativismo, una confusión, podemos ver que antes de la salvación del apóstol Pablo personificó bien esta actitud y la reflejó en su persecución contra de la iglesia, porque él pensaba que así servía a Dios y vivía en plena oscuridad y tiniebla, persiguiendo a la iglesia, sabiendo que podía ser posible de que muchos abandonaran al maestro, sin darse cuenta que el maestro tiene un poder de gozo para sostener ni aún a los que lo dejan solo. Después de su conversión, el perseguidor se convirtió en fugitivo, perseguido por causa de su mismo grupo, por causa de sus propios paisanos, donde él fue fanático a ser grupo religioso. La declaración de Jesús de que vendría la hora en que todos sus seguidores serían esparcidos, podemos ver esta relación que lo describe Zacarías, que estaba escrito en Zacarías capítulo 13 y versículo 7. Y escuchemos qué dice: levantaré, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Las ovejas abandonarían a su pastor, y ni aún con esa desgracia de vida espiritual el Señor produce. ¿Qué produce el Señor? Gozo. ¿Qué produce el Señor? Gozo. Nuestro Señor Jesús, al dar a sus discípulos la noticia de persecución, de tribulaciones, se propuso que el terror no fuera una sorpresa para ellos. Puede que los enemigos reales que están al servicio de Dios supuestamente fijen celo por lo que no aminorará el pecado de los perseguidores, porque la justicia divina los alcanzará, pronto llegará hacia todo aquel que es opositor al auténtico evangelio. Mientras tengamos la presencia favorable de Dios, estemos con gozo y felices, y debemos estar tranquilos aunque todo el mundo nos abandone, con la convicción de que el Señor está con nosotros, que produce gozo. Glorifiquemos al Señor.
Mis hermanos, la paz en Cristo es la única paz verdadera que produce gozo auténtico en la adversidad, aún en la persecución o en el abandono o en cualquier circunstancia que puede pasar en la vida cristiana. No hay para dónde, hermanos. Quisiera predicarles de dulzura, pero no. Les estoy predicando lo que dice la Biblia. Y lo que hoy nos ha enseñado la bendita palabra del Señor, mis hermanos. Claramente Dios nos ha enseñado tres verdades. Gozo en la adversidad. Es un gozo que vive la expulsión. Es un gozo que vive la crucifixión. Y es un gozo que vive la persecución. Si entendemos esto, nuestro gozo debe de ser permanente. Nuestro gozo debe de ser más y más. Nuestro gozo debe crecer para gloria del Señor. Porque somos tentados a vivir con un gozo muy traicionero. Es que yo tengo gozo porque ahora tengo dinero. No, hermano, con dinero, sin dinero, el gozo debe de ser sólido. Con salud y sin salud, el gozo debe de ser sólido. Con problemas, sin problemas, el gozo debe de ser sólido. Como me dicen los jóvenes, pastor, venga a casarnos. Es que yo amo a esta mujer, otra como ella no hay. Eso ahí me lo dicen entre 30 y 40 años. Ahorita no, pastor. Ay, pastor, no sea tan malo. No, yo le estoy hablando la verdad. He casado a varios. Es que este hombre es otro como él no hay, pastor. Ya al año, a los 2 años, pastor, mire que me hizo mi esposo. Yo se los dije. Tenemos conceptos de gozo muy superficiales, parecidos a los del mundo. Y nos ayuda a comprender, mis hermanos, que el cristiano debe de entender estas grandes verdades, que gozo en la adversidad, vive la expulsión, vive la crucifixión, vive la persecución, ni aún de nuestro mismo esposo, esposa o hijo o hija, para que nuestra fe esté en el Señor y no en ningún hombre. Porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Confía en Dios, no en el hombre. Y ni aun que su hermano sea en la fe, sepa que es humano. El día que ya no ore y no medite en la Biblia, el diablo lo va a usar, sencillo. No, ponga en Cristo su gozo, para que entendamos lo que está diciendo la palabra del Señor, que gozo en la adversidad es una realidad en la expulsión, crucifixión, persecución, que es donde en realidad se ve el poder del Espíritu Santo. Ahí es donde se ve. ¿Entendemos eso, hermanos? Démosle gloria y honra al Señor, porque por eso estamos acá, no por otra cosa, hermanos. Así es de que el Señor les bendiga.